que los católicos tengamos la perspectiva de la doctrina social. ¿Y qué es lo que supone que en el mundo del evangelismo protestante tal cosa no exista? Porque tiene muchas consecuencias a la hora de hacer una lectura de la realidad, ¿eh? A ver, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pues en una iglesia, entras en una casa o ves en una película, de repente ves un rosario, ves un corazón de Jesús, ves una imagen del corazón inmaculado de María, ¿qué dices? Ah, son católicos. Obviamente, ese rosario, ese corazón de Jesús, son católicos, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la doctrina social católica. La doctrina social es una de las grandes diferencias entre la visión católica y la protestante. Los evangélicos, el evangelicalismo que se dice, ¿no? Los evangélicos, los baptistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, no tienen esa doctrina social. Y al no tener esa doctrina social, su posicionamiento, pues ante muchas situaciones graves que vivimos en el mundo, puede diferir y difiere notablemente de nosotros, lo cual, claro, que afecta al movimiento ecuménico, porque no tienen un posicionamiento en temas sociales inspirado en el Evangelio. La voz profética, la voz católica profética se caracteriza por pronunciarse ante el mundo dividido, polarizado, fracturado, en el que hay tanta crispación, odio. La voz católica profética se posiciona sin casarse con ninguno de los dos bandos. Porque es obvio, ¿eh?, que hay, simplificando, ¿no? Pero claro, fundamentalmente dos bandos. Por un lado, el pensamiento único políticamente correcto, que yo digo, he dicho más de una vez, que es una especie de metástasis del marxismo, ese pensamiento único políticamente correcto, en el que se mezcla que si la ideología LGTB, que si la cultura woke de cancelación, la ruptura de nuestras raíces cristianas, el antinatalismo, la antifamilia, los laicismos, los globalismos que no respetan las soberanías nacionales de los pueblos. Todo eso es ese pensamiento único políticamente correcto, ¿no? Y por otra parte, que contra el que claro que se posiciona la doctrina social católica. Y por otra parte está el otro bando, que son los liberalismos populistas reactivos. Son unas reacciones liberales reactivas desequilibradas, pues que están representadas pues por Trump, Milley, etcétera, etcétera, que rechazan el mismo concepto de justicia social, que les parece que eso de justicia social es de comunistas, que no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia iniciativas políticas que puedan ayudar a erradicar la pobreza, consideran que eso es cosa de los comunistas, piensan que para salir de la pobreza hay que hacerlo por la sola dinámica liberal de la libre competencia, mantienen posiciones belicistas en materia internacional, bueno, belicistas, para, por ejemplo, me vais a permitir un pequeño paréntesis, un ejemplo, ¿no?, de estas posiciones belicistas. A ver, lo que pasó el 5 de septiembre, que no se ha comentado mucho, lo que pasó el 5 de septiembre, el hecho de que Donald Trump, pues, firmase una disposición por la que cambiaba de nombre al Departamento de Defensa por el Departamento de la Guerra. Le parece a Donald Trump que no debemos, ¿no?, que eso de Departamento, Ministerio de Defensa no está bien, ¿eh? Y las declaraciones que hizo, las leo literalmente, es: ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, ganamos todo lo anterior y todo lo intermedio y hemos decidido pasar a la acción. Así que a partir de ahora vamos a ser el Departamento de Guerra. Pero ¿qué es esta manera de pensar? ¿Eh? O sea, que alguien se sienta incómodo con que su ministerio de, vamos, el ministerio que lleva adelante, ¿no?, pues el ejército, o sea, no está cómodo con que se llame Departamento de Defensa. No, tiene que llamarse Departamento de la Guerra. Pero ¿dónde está la cabeza? Es un choque implícito con la doctrina católica, con la doctrina social católica, que habla de que la única guerra justa sería la defensiva. La única guerra justa es la defensiva.
Y si tú te sientes incómodo con la palabra Departamento de Defensa y tienes que rebautizarlo y llamarlo Departamento de la Guerra, pero por Dios, ¿pero dónde tenemos la cabeza? Bueno, entonces, que me estoy yendo por las ramas en un ejemplo concreto, ¿no? Para ver, hay dos bandos, ¿no? Dos ideologías. El pensamiento único políticamente correcto, izquierdista, etcétera y tal, y esa reacción desequilibrada, liberal, pues que claro, que se pone totalmente en el lado contrario, ¿no? Yo, si estos son tienen una bandera, yo justamente la contraria. Si estos dice que luchan por los pobres, pues yo digo que la justicia social es del demonio. Vamos a ver, como en mi ley, por cierto, en alguna ocasión ha dicho, literalmente. Entonces, la doctrina social católica se posiciona frente a estas dos, o sea, frente a estos dos bandos que son absolutamente incompatibles con el espíritu del Evangelio. Pero esto lo hace la Iglesia Católica. Sin embargo, las voces evangélicas, esas voces evangélicas que yo decía, bueno, pues que son de todo ese mundo del evangelismo, baptista, pentecostal, metodistas, presbiterianos, las voces evangélicas, que son muy interesantes en su denuncia profética en el primer campo de luchar contra lo políticamente correcto frente a esa dictadura del pensamiento único, woke, LGTB, antinatalista, etcétera. A ver, en ese campo son muy interesantes, ¿no? Y con ellos conjugamos en todo esto, conjugamos, ¿no? Conjugamos, por ejemplo, en la denuncia de la manipulación de la Agenda 2030, en que como se sirven de ella muchas veces, ¿no?, los estados o los organismos internacionales para introducir estas nuevas ideologías, antifamilia, globalismos que no respetan la identidad de los pueblos, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, conjugamos en ello, ¿no? Pero por desgracia, en materia de justicia social, no entran esas voces evangélicas, no entran en materia de justicia social, no entienden del bien común, de la justicia distributiva, no denuncian las escandalosas desigualdades del mundo, no se escucha sus voces en la denuncia de la pobreza del mundo, que es un grito que llega a Dios. El de millones de personas que mueran de hambre en el mundo. En el mundo sigue habiendo muertes por hambre, aunque parezca increíble, ¿no? Entonces pasan por alto temas sociales gravísimos. ¿O les parece que eso son cosas de comunistas, no? Pues, a ver, por ejemplo, estoy hablando de que el 1% más rico de la población mundial tiene más de la mitad, o mejor dicho, tiene casi la mitad de la riqueza global del planeta. El 1% de los habitantes del planeta tienen el 48% de la riqueza global. Estos son datos del informe reciente de Oxfam. O, por ejemplo, el 50% de los habitantes más pobres de la Tierra posee menos del 2% de la riqueza del mundo. A ver, y en solo 3 años, ¿no?, del 20 al 23, las grandes fortunas han crecido 3 veces más rápido que la inflación, mientras que los salarios de los trabajadores más pobres pierden poder adquisitivo. A ver, denunciar esto no es ser comunista, ¿eh? Denunciar esto es ser católico, o es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Entonces, claro, ¿cuál es el problema y la diferencia, ¿no?, entre los católicos y entre la doctrina social católica y ese pronunciamiento profético evangelista? Pues que los segundos en esta materia social no entran. No entran. En esos temas lo dejan todo en manos del político, de su político preferido, de la ideología preferida. O sea, dejan esto en manos de las ideologías. Y claro, eso es muy grave, claro. Pongo, por ejemplo, el caso de Charlie Kirk, que sabemos que él es baptista, quien ha sido recientemente asesinado, ¿no? Que ha sido algo tremendo, ha tenido un eco tremendo este caso, ¿no? Que tiene mujer católica, por cierto, ¿no?
y que además yo creo que tenía también un interesante, pues, por esa cercanía, ¿no? De tener una mujer católica, pues este hombre ha dado unos pasos muy interesantes que yo en este programa he querido subrayar, como sus palabras sobre la Virgen María, sobre que los evangélicos debieran de amar más a la Virgen María, ¿no? Yo creo que no creo que quepa dudas, ¿no? De lo que pienso sobre lo que ha ocurrido. Incluso yo he denunciado los titulares ofensivos y respetuosos con los que la prensa también a veces ha hablado de este asesinato. Que si titulares que Charlie Kirk, el polémico, agitador, ultraconservador, muere tiroteado. A ver, casi justificando el asesinato. O Charlie Kirk, el adalid de las armas en Estados Unidos, muere víctima de las balas que tanto defendía. Pero ¿cómo se pueden hacer esos titulares? Unos titulares irrespetuosos tremendamente, ¿no? Y también soy consciente de que sus enemigos manipulan palabras suyas sacadas de contexto. Bueno, yo anda que no tenemos experiencia en lo que es ser manipulados en las palabras que utilizamos, ¿no? A ver, yo reconozco que Charlie Kirk es uno de esos, ¿no? Testigos, ¿no? Del evangelismo, él era baptista en concreto, pues que da un testimonio fuerte sobre su fe en Jesucristo, ¿no? Y de hecho yo destaqué en redes sociales, pues como él el domingo anterior de su asesinato, él dijo, ¿no? En X, en Twitter, Jesús derrotó a la muerte para que tú puedas vivir. A ver, es un testimonio muy fuerte. Ahora bien, dicho esto, pues pasa lo que ocurre con todo el evangelismo, ¿no? Que, que está falto de la doctrina social. Está falto de la doctrina social. Porque claro, no es correcto que al mismo tiempo doy ese testimonio de defender la familia, de defender la vida en el seno materno, mm, vamos, de defender el derecho de la patria potestad de los padres sobre los hijos, esa intromisión de la ideología LGTB que pretende ser, ¿no? la que eduque a los hijos, confundiendo, a ver, al mismo tiempo que se lleva adelante esa denuncia con la cual conjugamos y la cual compartimos, no es correcto asumir el posicionamiento belicista, pues, de Netanyahu y de Trump. No es correcto silenciar la voz profética del Evangelio ante una masacre de inocentes, de 61.000 inocentes, la inmensa mayoría, porque es evidente que eso no es una guerra defensiva y que esa sangre inocente clama a Dios. Y desde la sensibilidad católica, desde la doctrina social del Evangelio, es chirriante un apoyo así. De hecho, por cierto, ¿no? Es significativo que Milei, el presidente de Argentina, que hace un posicionamiento totalmente a favor de Netanyahu y defendiendo a tope sus ataques sin disimulos, esté diciendo en varias entrevistas ya, Milei, que existe la posibilidad de que él se convierta al judaísmo. Claro, pues es que no me extraña, porque desde la sensibilidad católica es chirriante un apoyo así. Es chirriante. ¿Eh? Por cierto, estoy convencido que ahora mismo me estarán escuchando más de un judío que dirá, pues desde la sensibilidad católica también es chirriante, porque también hay muchos judíos, ¿no?, que son verdaderamente judíos y que no están entregados a una causa sionista, que tienen la capacidad de decir en la Sagrada Escritura, ¿no? Desde la Sagrada Escritura, que eso que está aconteciendo no se justifica ni por el judaísmo ni por nada. Que es pura manipulación del judaísmo al servicio de una ideología, ¿no?, sionista, etcétera. Bueno, entonces, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de cómo, pues de cómo hay un problema, ¿no? Y es el olvido de la voz profética que denuncia la injusta distribución de las riquezas en el mundo. Que el hecho de que de ese tema no se hable. El maltrato a los países pobres de los que Occidente obtiene materias primas, sin que esa riqueza revierta en esos pueblos. A ver, ¿y de eso no vamos a decir nada? O de las normas injustas en el comercio internacional que hacen imposible que los países pobres salgan de su pobreza. De esos temas no vamos a hablar. A ver, en definitiva, que la doctrina social marca una diferencia importante entre el catolicismo y los movimientos evangélicos.
Estos movimientos evangélicos no tienen un discurso propio en materia social, sino que en ese campo, se adhieren a los posicionamientos liberales, totalmente reactivos. Posicionamientos liberales de Trump, Milei o quien fiere, que en el fondo, es decir, que esas ideologías están ocupando el lugar que debiera de tener la doctrina social, que es una reflexión desde la sensibilidad de Jesús en el Evangelio. ¿Qué diría Jesús de esto? ¿Qué diría Jesús de esto otro? ¿Cómo se posicionaría Jesús ante esta matanza? ¿Qué pensaría Jesús de, de la existencia de esta pobreza en el mundo? De que los niños de tantísimos lugares del mundo no tengan acceso a la educación, a la alimentación. O sea, ¿qué diría Jesús? Estoy convencido de que Jesús, como clamó, clamaría. Entonces nosotros no podemos tener, lo que no podemos es dejar esa palabra en manos de ideologías políticas. Nosotros tenemos que tener un pensamiento, una voz profética que se precie, tiene que tener capacidad de posicionamiento frente a estos dos bandos que están en este momento enfrentándose en el mundo de una manera totalmente, ¿no?, pues contrapuesta, dos bandos que, como nunca habíamos visto, están llevando a un enfrentamiento de crispación, de odio, de polarización, de fractura. A ver, esos dos bandos, ninguno de ellos es compatible con la sensibilidad católica y tenemos que tener una libertad afectiva, emotiva, para decirlo. Libertad afectiva y emotiva para decirlo. No estar pillado emotivamente con ninguno de esos dos bandos. Porque este es el tema, ¿eh? Que emotivamente nos pillamos. Te quedas atrapado en uno de los dos bandos. Hay que decirle, Señor, dame la gracia de tener un corazón libre frente a las ideologías. Bien, entonces alguien me podría hacer la pregunta. Bueno, ya hemos entendido un poco usted lo que piensa sobre la carencia de la doctrina social en el mundo evangélico. ¿Y qué pasa con los ortodoxos? ¿Los ortodoxos tienen doctrina social? Bueno, vamos a ver. Ciertamente los ortodoxos son muy admiradores de los santos padres, ¿no?, de los primeros siglos de la Iglesia, los cuales vaya que sí tenían doctrina social. Porque tú le escuchas a San Juan Crisóstomo, tan admirado por todos los ortodoxos, y anda que no denunció la avaricia de los ricos, la explotación de los pobres, criticando fiestas, lujos, acumulación de riquezas, mientras que el pueblo sufría, y sus homilías muestran el compromiso con la justicia social. A ver, claro, o sea, ¿y qué diremos de San Basilio el Magno, obispo de Cesarea, con toda su acción, que fundó hospitales, casas de acogida, defendiendo que la riqueza tenía que distribuirse entre los necesitados? A ver, y San Ambrosio de Milán, o sea que los ortodoxos son muy admiradores de los santos padres, y los santos padres tuvieron una doctrina social inequívoca, señores, inequívoca, ¿eh? Pero es cierto que la Iglesia ortodoxa no tiene un magisterio actualizado sobre la doctrina social. No lo tiene. Ni tampoco se caracteriza por abordar obras sociales en favor de los pobres y los sufrientes, como lo hace la Iglesia católica. Alguna obra social tendrá, pero son, vamos, cuantitativamente hablando, son mínimas, comparando con la Iglesia católica. La Iglesia ortodoxa se centra mucho más en el culto litúrgico, la alabanza a Dios, lo cual, por cierto, creo que es una aportación muy importante, porque la liturgia es uno de los grandes pilares, ¿no? Uno de los grandes pilares, ya, pero ahí también tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la predicación de la palabra, la celebración litúrgica y la acción caritativa misericordiosa hacia los necesitados, que son tres pilares que tienen que estar conjugados. La predicación, la celebración litúrgica y la acción decidida para aliviar el sufrimiento del mundo, tal y como Jesús lo realizó en su vida. Y obviamente la Iglesia ortodoxa, pues el acento está puesto en otro lado. Y además, el gran problema de la Iglesia ortodoxa es el de sus
identidades nacionales. De esto ya he tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones, ¿no? El gran problema de las iglesias ortodoxas es el de sus identidades nacionales. Claro, lo cual le hace susceptible de que las iglesias ortodoxas estén sometidas a los intereses nacionalistas. Es la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa pues, de cada nación, ¿no? ¿Tú te imaginas al patriarca de Moscú enfrentándose a Putin y diciéndole: eso que usted ha hecho en Ucrania es absolutamente contrario a la ley de Dios? ¿Tú te imaginas al patriarca de Moscú diciendo eso? Claro, madre mía, eso sería libertad evangélica, ¿eh? Pero es que no la tiene, claro. Es que también él, de otra manera, también él ha suplido la doctrina social por una ideología nacionalista. También estamos en las mismas otra vez, que es suplir la doctrina evangélica por una ideología nacionalista. Estamos en las mismas, ¿no? Luego, de nuevo, este es otro drama. También en el mundo ortodoxo, de otra forma que en el evangélico, pero también existe una carencia de doctrina social. Y este es el drama, señores. Este es el drama. Entonces, en definitiva, entras en una casa y ves un rosario. Católicos. Ves el corazón de Jesús, el corazón de María. Católicos. Entonces, cuando vemos una reflexión, un discernimiento, en el que hay doctrina social y capacidad de hacer una foto global que no se adscribe a ideologías, que no se casa con ideologías, sino que tiene la distancia afectiva que tiene que tener para decir una palabra, uno dice católico. Esto es católico. Entonces yo digo, bendita Iglesia Católica, bendito magisterio de la Iglesia Católica, que tiene también esta dimensión de la doctrina social y que nos llama a juzgar desde los ojos de Cristo. ¿Cómo vería Jesucristo esta situación? ¿Cómo la vería? Fijaros, hoy hemos hecho hasta una reflexión sobre lo que pasó en España, la Vuelta Ciclista a España. Es que no me cabe a mí mucha duda, ¿no? de qué palabra que diría Jesús ante este conflicto, ante el otro. Es que se trata de empaparnos de los sentimientos de Cristo y liberarnos del influjo en nosotros de las ideologías. Y esto me parece muy importante subrayarlo. Muy importante subrayarlo. ¿Por qué? Tenemos mucha gente católica. Antes he hablado de evangelistas y de ortodoxos, pero ojo, ahora voy a hablar yo también de nosotros mismos, ¿no? Tenemos mucha gente católica que en sus posicionamientos en materia social parece como si fuesen evangélicos. O que en sus posicionamientos parece como si fuesen comunistas. Que en realidad están más configurados por lo político que por su fe católica. Tenemos muchos, ¿eh? Tenemos muchos que, pues por una parte, ignoran la doctrina social, la ignoran, ¿no? Y la ponen únicamente pues en manos del liberalismo, ¿no? Y otros también tenemos que confunden doctrina social con el pensamiento marxista. O sea, que confunden una cosa con la otra. Hay mucha gente que católica que asume, por ejemplo, pues la lucha de clases. Pues esta semana pasada en España también ha habido un debate en el que sobre el tema de que si el salario mejor dicho, pues la jornada laboral y tal y cual, y dentro del hemiciclo la vicepresidenta del gobierno se ha puesto allí a decir, porque esto es una cosa de lucha de clases. Las luchas de clases, la teoría de la lucha de clases es totalmente contraria al catolicismo. Nosotros rechazamos la lucha de clases. Y ojo, y también hay católicos que se equivocan en la defensa, ¿no?, de la doctrina social, asumiendo principios marxistas, como el de la lucha de clases. O sea, quiero decir que no únicamente estoy hablando de lo que le pasa a los evangélicos y lo que le pasa a los ortodoxos, que también a nosotros nos pasa que, bueno, pues que tenemos católicos, pero que se han entregado a esa bandera de Trump y de Milei y no se dan cuenta de que eso no conjuga para nada, ¿no? O sea, y también tenemos, ¿no?, pues católicos que se han entregado a esa bandera marxista y confunden
confunden la doctrina social y el amor de Jesús a los pobres con la bandera marxista. Digo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, no? Y piensan que el intervencionismo y el intervencionismo pues es lo mismo que doctrina social. Pues no es cierto. Pongo a poner un ejemplo, porque a veces siempre poner un pequeño ejemplo ayuda. Por ejemplo, o sea, lo que pasa en España con la vivienda. Bueno, o sea, es terrible lo que pasa en España con la vivienda. Es terrible. Ahora mismo incluso yo conozco a personas que están casi imposibilitadas de acudir a otro sitio a trabajar o a estudiar porque no encuentran una vivienda. Entonces, a ver, pues vienen, ¿no?, los que confunden doctrina social con intervencionismo izquierdista marxista y piensan que hay que intervenir más normas para obligar. A ver, si tú no le das a los dueños de los pisos, no les das una seguridad jurídica, no van a sacar al alquiler sus viviendas. Entonces aquí el gran problema que tenemos es que hay muchísima vivienda vacía cuyos dueños no la sacan para alquilar, porque claro, si la saco para alquilar me obligan a que tiene que estar un montón de años alquilada, no me dan seguridad si el otro no me paga. Entonces claro, con esa situación de inseguridad jurídica, lo que conseguimos es, de intervencionismo público continuo, lo que consigues es el efecto contrario de lo que estás provocando. Entonces hay algunos que se equivocan y piensan que la doctrina social o sea, la equiparan con el intervencionismo estatalista, izquierdista, que tiene que poner normas a todos y que lo que hace es conseguir el efecto contrario del que busca. O sea que, quiero decir, también nosotros tenemos ese problema, ¿eh? No solo los evangélicos y los ortodoxos. Tenemos también el problema de que las ideologías a veces nos impiden discernir desde la doctrina social. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, dame la gracia de purificarme en mi manera de pensar y de ver las cosas, de purificarme en los criterios, de ver las cosas desde el Evangelio, desde el bien común, que las adscripciones a bandos, pues no estén condicionando mi pensamiento. Ahora, algunos te dicen, usted es un equidistante, usted es un matizador de conceptos que siempre está quedándose en el medio. Vamos a ver, mira, di lo que te dé la gana. No es cuestión de equidistancia, es cuestión de discernimiento y de no tener el corazón entregado a bandos y a causas que no son el Evangelio. Nuestro corazón tiene que ser de Dios y de nadie más. De Dios y de nadie más. Esta es la clave, ¿no? Bueno, perdonad, ¿no?, que nos hemos calentado un poco, ¿no? Pero que creo que este punto es importante, porque este programa de Sexto Continente se caracteriza por querer hacer una lectura desde la doctrina social. Y tenía yo ganas en un programa como este de desplayarme y de hacer entender, ¿no?, a la audiencia con detenimiento qué es la doctrina social. ¿Qué es la doctrina social? Y animaros a todos a que purifiquemos nuestro corazón de ideologías y así tengamos una sensibilidad verdaderamente católica, verdaderamente inspirada en el Evangelio de Jesucristo.